Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y estamos en una nueva plática, como siempre, tratando algún tema que nos han solicitado y que sabemos que es de su interés. Y en este caso ya nos habían pedido mucho que se hiciera un cálculo o los cálculos para de alguna manera conocer cuál es la relación entre semanas con un porcentaje menor o una cotización menor en modalidad 40. Sabemos que la modalidad 40 se registra a través de UMAS o de una cantidad en particular para cotizar, pero tenemos la relación de que sea a través de un cierto número de UMAS. Habíamos hecho este ejercicio con 25 UMAS, con 16 UMAS, que 25 UMAS es el tope posible para cotizar en modalidad 40, y en este caso vamos a verlo con 12 UMAS. Pero saben que siempre me gusta poner en contexto esta situación. Para que ustedes sepan, hay muchas personas que ya están muy informadas, que se han preparado y han visto tutoriales y ya son personas que tienen muchos datos y mucha información. Pero hay muchas personas que inician en esta búsqueda, en este camino de la pensión. Entonces, les comento cuál es el tema principal, que vamos a ver una tabla, la tabla como lo hemos visto en otros tutoriales, que les voy a dejar el link para que vean también con 25 UMAS, que fue la anterior que generamos, cómo nos va cotizando 12 UMAS, cómo nos va con estos montos de pensión, qué resultados tenemos. Sabemos que estamos hablando de Ley 73 IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Pensiones, cesantía y vejez. Ese es el contexto en el que estamos hablando para cotizar en modalidad 40. Sabemos que modalidad 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio y que es una opción, un esquema que nos proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder cotizar, para poder continuar con este registro de cotización de una manera voluntaria. Si usted o ustedes, ¿verdad? Que hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, sin trabajar con un patrón, su patrón ya los dio de baja, a veces desde hace muchos años, que eso es una situación que hemos visto, que modalidad 40 tiene la oportunidad de continuar en esta cotización, que usted pueda seguir continuando cotizando al IMSS a pesar de que ya no tenga una relación laboral con un patrón. Esa es la oportunidad, tiene sus requisitos y los vamos a ver rápidamente, ya los hemos visto en muchos videos, siempre vale la pena recordarlos para que los tengan presentes, pero esa es la oportunidad de modalidad 40. Si usted se quedó sin una relación laboral, si su patrón lo dio de baja, este esquema es la oportunidad para que usted pueda continuar cotizando y pueda continuar sumando semanas, modificando su sueldo promedio, su sueldo de cotización, para que el sueldo promedio que se tome para el cálculo de su pensión pues sea mejor, tenga un mejor sueldo pensionable. Hay muchas personas que han cotizado muchos años, pero con sueldos muy bajos, muy bajitos. Entonces, aunque tengan un buen número de semanas, no tienen la posibilidad de obtener una pensión alta si es que no modifican ese sueldo. Y modalidad 40 nos da esa oportunidad de modificación de ese sueldo que se traía en estos años anteriores y que aquí lo pueden aumentar. Y no necesariamente tiene que ser al tope, como también ya lo hemos visto mucho, sino en este caso, este es un ejemplo. Vamos a ver qué resultado nos da el cotizar con 12 UMAS, no con 20, no con 25, con 12. Entonces, este es el ejemplo que precisamente les quiero plasmar en este tutorial, en esta plática, para que ustedes vean pues qué resultados tenemos, que tenemos buenos resultados, que podemos obtener pensiones de más de 20,000 o más de 30,000 con 12 UMAS, lo vamos a ver en la tabla,
y únicamente recordemos cuáles son los principales requisitos para poder inscribirse en modalidad 40, que es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Si se queda sin un patrón, si se queda con una relación laboral, se puede inscribir en este esquema, que lo va a ayudar muchísimo a pensionarse, a aumentar sobre todo la pensión. ¿Y cuáles son los principales requisitos? Que precisamente esté dado de baja de un patrón, que ya no esté laborando, que no esté cotizando en el IMSS, que no hayan pasado más de 5 años desde su última baja hasta el día en que usted se quiere inscribir en modalidad 40. No pueden haber pasado más de 5 años, ese es uno de los requisitos. En este caso, por ejemplo, si usted dejó de cotizar en el 2017, en junio del 2017, bueno, pues se le termina el periodo de vigencia en junio del 2022. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tiempo, porque es uno de los requisitos. Que se haya cotizado por lo menos un número de 52 semanas como mínimo, que es un año, antes de esta baja, es decir, en estos últimos 5 años, antes de la baja, usted debe tener como mínimo estas 52 semanas cotizadas. Hay muchísima información sobre modalidad 40. Es muy importante también, aunque este no es uno de los requisitos, sino una de las situaciones o condiciones que nos presenta modalidad 40. Modalidad 40 no proporciona atención médica. En el tiempo en que se esté cotizando modalidad 40, no tenemos atención médica ni para nosotros como los titulares ni para nuestros beneficiarios. Sabemos también que en modalidad 40 se puede hacer la inscripción con un sueldo igual o mayor al último cotizado. No puede ser un sueldo menor. Si usted tiene un sueldo de 1,000 pesos registrado como su último sueldo laboral, ese es el sueldo con el que tiene que inscribirse o uno mayor hasta el límite de 25 UMAS, que en este año de 2022 sabemos que es el sueldo diario de registro de 2,405.50 y que es un pago promedio, un pago aproximado de 7,400 pesos mensuales en este 2022, y también sabemos que va a aumentar este porcentaje de pago a modalidad 40 a partir del 2023, que también ya tenemos esa información y hay videos nuestros al respecto. Entonces, estos son los datos o los requisitos más importantes para inscribirse a modalidad 40, y en este caso el objetivo es, lo vamos a ver en la tabla, el objetivo es que ustedes vean con una cotización de 12 UMAS qué se puede lograr. Y hablamos sobre todo de los ejemplos de personas que han acumulado en su trayectoria laboral un número de semanas muy bueno, pero su promedio de sueldo es bajo. Entonces, hay que aplicar la estrategia correspondiente a cada caso, como siempre se los comento. Cada caso es particular. Cada caso se debe de aplicar una estrategia personal. Y es por eso que, pues como siempre, les ofrezco nuestros servicios a través de mi equipo de trabajo, y yo, por supuesto, que siempre estoy al frente de todas estas situaciones, y la asesoría que damos siempre, generalmente la otorgo directamente a ustedes, pero pues mi equipo de trabajo es muy importante. Entonces, les ofrecemos esa asesoría, una planeación, proyección de pensión, una planeación muy personalizada, es decir, para cada caso particular. Y en este caso, como yo les comento, es ver en la tabla 12 UMAS, la cotización de 12 UMAS, cuánto es, qué me da, qué resultados podemos obtener. En los casos, aquí saben que siempre lo relacionamos con el número de semanas. Entonces, vamos a ver la tabla.
Esta es la tabla de cálculo con 12 UMAS. Cálculo de pensión contratando modalidad 40, 4.8 años, que generalmente hablamos de 5 años. Esto, bueno, obviamente lo estamos proyectando con el sueldo de 2022 a 2027. Saben que hemos hecho ejercicios con un mayor número de UMAS, cotizando 25, cotizando 16. En este caso lo quisimos hacer a petición de mucha gente que quería ver un ejemplo con 12 UMAS, es decir, cotizar menor. Aquí se está hablando de 12 UMAS al valor del 2022. Estamos hablando que el valor de la UMA en 2022 es de 96.22 y lo vamos a multiplicar por 12. El valor de la UMA, ustedes van a cotizar con un sueldo diario de 1.154.64 si cotizan con 12 UMAS. Y nos va a dar un promedio de cálculo o de cotización mensual de 3.536.43 pesos. Esto es lo que vamos a cotizar con 12 UMAS. 3.500 pesos, un poquito más de 3.500, que bueno, ya no estamos hablando de los 6.400 pesos en promedio con los que se cotiza con 25 UMAS, que es el tope máximo. 12 UMAS, 3.000, un poco más de 3.500 pesos mensuales. Aquí el sueldo promedio, si estamos hablando de que son el pago mensual es de 3.536 pesos, aquí estoy hablando de un sueldo promedio del total de 4.8 años, porque recordemos que la UMA va a tener aumento a partir del 2023. En el 2024 va a aumentar más. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es promediar todos esos aumentos de esos 4.8 años y nos va a dar un pago mensual promedio de 4.391. Y el pago anual de igual manera es con el promedio de los pagos mensuales. ¿Y cuánto va a ser la cantidad que vamos a pagar en su total en estos 4.8 años? Es la cantidad de 254.118.22. Esa es la cantidad que vamos a pagar en estos prácticamente 5 años. 254.118.22. Esto es importante porque hay que relacionar que estos 254,000 pesos, un poco más, se van a pagar para todo, para cualquiera de estas cálculos de pensión. Es decir, si tengo 500 semanas o me pensiono con 500 semanas, y voy a obtener esta pensión, que ahorita vamos a hablar de ella, voy a invertir 254.118.22 pesos. Esto es muy importante porque se va a invertir la misma cantidad para cualquiera de estos resultados. Es por eso la importancia del número de semanas, que lo hemos visto en todos los videos, la importancia de las semanas, conjuntamente con la importancia del sueldo promedio, con la importancia de la edad. Estos dos ejemplos están relacionados con pensión a los 60 años por cesantía y a los 65 por vejez. Es decir, una persona que se va a pensionar a los 60 años contrató modalidad 40 a los 55 años, bajo estas condiciones. Bajo estas condiciones. En este caso, la persona contrató modalidad 40 a los 60 años. Obviamente aquí hay unas indicaciones, algunos factores o indicadores que pueden cambiar, pero en términos generales, esta es la situación. Pensión a los 60 y pensión a los 65 años, con el número de semanas que tengamos o que podamos acumular con la cotización en modalidad 40 de 4.8 años. El primer ejemplo que quiero que veamos es precisamente aquellas personas que no cuentan con las 500 semanas, que tienen 250 semanas
y que cotizando en modalidad 40, 250 semanas más, van a llegar a un total de 500 semanas, el mínimo requerido para pensionarse. Esto ya lo hemos visto en otros ejemplos, precisamente en el video de cuándo no conviene cotizar en modalidad 40, porque cuando se tiene un número muy bajo de semanas, no conviene cotizar a un máximo, y aquí lo vamos a ver, tampoco conviene cotizar, en este caso, con un número de 12 UMAS. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos con 250 semanas, cotizamos 250 semanas más en este tiempo de 4.8 años, vamos a llegar a la edad de 60 años con una cantidad de pensión de 4.371 y a los 65 años con una cantidad de 5.828. Son cantidades de pensión menor a la mínima garantizada. No conviene. Coticé e invertí, y en este caso gasté 254.118.22 pesos para alcanzar ni siquiera la mínima garantizada. Entonces, aquí estamos corroborando lo que hemos visto en otros ejemplos. No conviene. Vamos a ver otro ejemplo que también hemos visto en algunos de nuestros temas, y que al tener, en este caso, si yo inicié con 550 semanas y llegué cotizando 250 semanas más, llegué a 800, voy a obtener una pensión de 9.314 a los 60 años y de 12.418 a los 65 años. Ya son pensiones que, bueno, nos pueden dar una buena base. La inversión va a ser la misma, voy a invertir más de 250,000 pesos, pero es una inversión que tal vez me dé un resultado bueno de acuerdo a mis objetivos de pensión, recordando que tengo muy pocas semanas con las que inicio y que voy a cotizar prácticamente 5 años. Otro ejemplo que podemos ver es, si yo tengo 1,000 semanas, inicié entonces con 750 semanas, voy a llegar a las 1,000 después de cotizar 250 semanas más, voy a llegar a una pensión de 12,000 o de 16,000, de acuerdo a la edad en que me esté pensionando. 12,000 o 16,000, que de acuerdo a los objetivos de cada uno de nosotros, pues va a ser bueno o no. Pero ya es una cantidad de pensión que nos puede dar una base, un monto, pues de alguna manera básico, pero un monto que nos puede ayudar. Aquí ya empezamos con los ejemplos precisamente. Si yo llego a 1,500 semanas, es decir, inicié con 1,250 semanas, que muchas personas tienen este número de semanas, entonces ya estoy hablando de pensiones mayores a 20,000 y a 25,000. Con 1,250 semanas, invirtiendo en este caso 254,000 pesos, pensionándome a los 60 años, ya voy a obtener una pensión de más de 20,000. Y pensionándome a los 65, ya voy a tener una pensión de más de 25,000. Yo creo que esta sí es una palomita, porque tenemos un número de semanas no tan alto, bueno, pero cotizando estas 250 semanas más, voy a lograr ya pensiones de más de 20 y de más de 25 semanas. De más de 25,000 pesos, que en este caso creo que son muy buenos. Otro ejemplo que podemos ver es, si yo logro obtener y acumular 1,700 semanas para mi pensión, es que inicié con 1,450 semanas y logro acumular a través de este tiempo de 4.8 años
1,700, ya voy a obtener una pensión de 23,000 si me pensiono a los 60, o de más de 30,000 pesos si me pensiono a los 65 años, que realmente creo que es una muy buena pensión y que creo que ya nos puede dar muchos beneficios obtener esta cantidad mensual. Y bueno, ya prácticamente llegando al final de la tabla, si yo logro pensionarme con 1,900 semanas, aunque esté cotizando con 12 UMAS estos últimos 5 años, prácticamente 4.8 años, es que yo inicié mi cotización en modalidad 40 con 1,650 semanas, acumulé 250 más, llegué a un total de 1,900 y esto ya me va a permitir incluso a los 60 años alcanzar una pensión de más de 25,000 pesos y llegar a una pensión a los 65, aquí es a los 60, aquí a los 65, de más de 35,000 pesos. Una excelente pensión que nos va a permitir tener pues esa tranquilidad, ¿verdad? De obtener una cantidad que nos puede ayudar ya a tener una vejez, una edad avanzada, con una cantidad que nos da cierta comodidad. Sabemos que a los 60 años es al 75%, que a los 65 años es al 100%. Bueno, creo que ya con todo esto que hemos hablado sobre esta tabla, pues nos queda clara la participación de las semanas, la importancia de las semanas con las que cotizamos para recibir una pensión de acuerdo a los objetivos que queramos, y que en este caso estamos hablando de 12 UMAS, una cotización de 12 UMAS, una cotización de 3,500, un poco más de 3,500 mensuales, y una inversión en este tiempo de 4.8 años de un poquito más de 250,000 pesos. Esto es para que ustedes lo tengan claro. Si ustedes están en alguno de estas opciones, sepan en términos generales cuál sería su situación al pensionarse, qué es lo que pueden buscar, qué es lo que pueden ustedes, cómo pueden incrementar o deben de incrementar sus semanas para lograr una pensión que a ustedes les cubra sus necesidades, sus requerimientos y sus objetivos. Como siempre, yo espero que este ejemplo les ayude a tomar una buena decisión, a planear su pensión y precisamente en ese sentido, pues les ofrezco nuestros servicios de planeación de pensión, de proyección de pensión. Es muy importante que se asesoren para lograr una buena pensión, para lograr un buen proceso de pensión, que no se cometan errores, que a veces nos cuesta mucho, nos cuesta nuestro proyecto de vida. Entonces, de verdad, como siempre, yo les invito a que se asesoren con quien usted desee, con quien a usted les brinde confianza, pero asesórense, contraten una planeación de pensión, una proyección de pensión. Es una inversión, no es un gasto. Es un proyecto de vida, es su proyecto de vida, y es muy importante que ustedes de verdad estén informados, estén asesorados, tengan la mejor estrategia para su caso particular. Como siempre les comento, cada caso es particular y cada caso hay que analizarlo. Entonces, pues les reitero, nuestra asesoría en cualquier aspecto o cualquier asunto de seguridad social, de afores, de planeación de pensión, de proyección de pensión. Con mucho gusto pueden solicitar informes a través de nuestro WhatsApp, de estas asesorías, de nuestro correo electrónico. Ahí les vamos a dar la información en qué consisten.
y toda la información que requieran, cuáles son los costos, toda la información que ustedes necesiten para tomar esa decisión. Y como siempre les comento, el agradecimiento enorme hacia todas las personas que se suscriben a nuestro canal, todas las personas que están suscritas en nuestro canal. Muchas gracias, es un apoyo muy fuerte, muy grande, sobre todo en la motivación para seguir tratando de darles esta información que creemos que es muy útil para ustedes y que también, como les comento, si creen que puede ser útil para otras personas, compártanla con quien ustedes deseen y crean que les va a ayudar a tomar una buena decisión. Muchas gracias por su atención, como siempre, y buenas tardes. Nuestro correo electrónico siempre aparece junto con nuestro WhatsApp aquí en este video, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, y nuestro WhatsApp que siempre aparece aquí en el video. Contáctenos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes.